Uno de los dioses más importantes y famosos de la antigua Grecia era el dios Ares. Dios Marte para los romanos, es el dios de la guerra. La guerra estuvo presente en Grecia durante toda su historia. Y la guerra existe no por la maldad del ser humano, sino la mayor parte de las veces por la necesidad de obtener aquello que uno no tiene y que otros sí. Y es lo que tiene, pues que si otro tiene algo que tú necesitas y no te lo da por las buenas, pues vas tú y para que tu familia no sufra, para que los tuyos estén tranquilos y no mueran, pues entonces hay que quitárselo. Dime, el dios Ares, el dios de la guerra. Pues los griegos... Dime, ¿qué? Pues no me pegues, ¿eh? Yeah. Dios Ares, muy importante. Y los griegos... ¿Qué? Sí, es poco yo. Dos guerras muy importantes en las que intervinieron los griegos. Las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Guerras médicas se llaman así porque fueron de las ciudades griegas contra los medos, y los medos son los persas. El imperio persa fue uno de los imperios más fuertes de la antigüedad. De hecho, parte del imperio del ejército persa tenía el nombre de los inmortales. Los inmortales, porque se ve que eran un cuerpo de élite fortísimo, casi invencible en el campo de batalla. Y llegaron a reunir a millones y millones de soldados en un único ejército imparable en las tierras de Mesopotamia y más allá. Dime, el dios Ares, el dios de la guerra. ¿Qué? Sí, ahora cenamos. Entonces, pensad que los griegos vivían en ciudades independientes y las ciudades no podían enfrentarse individualmente contra un ejército tan poderoso como el ejército de los persas. Entonces tenían que unirse entre sí. Y la ciudad que lideró esa unión de las polis griegas contra los medos, contra los persas, fue la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas era la más rica, la más floreciente, la que había desarrollado un comercio mucho más importante con el Mediterráneo, y la mayor parte del resto de la... Dime, el dios Ares, el dios de la guerra. ¿Qué? Sí, poco yo, mira. Está jugando poco yo con los marcianos. Dios de la guerra. Lo lideró, y entonces esas ciudades tenían que pagar impuestos a Atenas, tenían que servir con hombres a Atenas, y Atenas lideraba a ese ejército habitualmente contra los medios. Dime, ¿qué? Un episodio de las guerras medas fue... Dime la guerra, el dios Ares, dios de la guerra. ¿Qué? Sí, es poco yo. Uno de los episodios más importantes fue la famosa batalla de las Termópilas. 300 espartanos, habéis visto la película de 300, lucharon contra 1.000.000 de persas, aunque no fue tanto. Dime, el dios de la guerra. ¿Qué? Dime. Y tuvieron que enfrentarse, murieron, pero lograron detener lo suficiente al imperio persa como para que no avanzara y las fuerzas griegas pues pudieran recomponerse. Vale, además perdieron muchos barcos durante una gran tormenta. Esas son las guerras médicas, ¿vale? Contra los medos, contra el imperio persa. Y fue gracias a ese liderazgo por parte de Atenas de una asociación de ciudades independientes que se llamó la Liga de Delos. Y generó también enfrentamientos entre las ciudades porque tenían que pagar impuestos y todas esas cosas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué gritas tanto, amigo? Porque me está impidiendo información. ¿Por qué gritas tanto, Coquito? Más tranquilo estoy aquí. Y la segunda guerra en la que intervinieron los griegos fue una guerras civiles. No me dejáis hacer un vídeo. Tú, tu madre, ni tu hermano, ni nadie. Es imposible. Ares, el dios de la guerra. Guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fundamentalmente enfrentó a dos ciudades. Dos polis griegas independientes entre sí, pero que tenían sus aliados. Atenas tenía los suyos y el otro contendiente, ¿vale? Atenas es uno y el otro era Esparta. ¿Vale? Las dos ciudades más importantes de la Grecia clásica. Atenas, conocida, famosa en el mundo mundial por sus filósofos, por sus academias, por la vida cultural, por Pericles, pero también Esparta era famosa en el mundo
por sus guerreros y era una casta de hombres que se dedicaba a la guerra desde que nacían hasta que morían. De hecho, eran de los pocos ciudadanos que no trabajaban durante toda su vida. Para ello ya tenían sus esclavos, trabajaban sus tierras y ellos se dedicaban a la guerra, continuamente a la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, durante la guerra del Peloponeso es la península que está al sur de la península balcánica, se enfrentaron y tuvieron varias batallas entre sí, con ciudades aliadas, con ciudades que luego se convirtieron en enemigas. Fue un montón de batallas que conforman la guerra del Peloponeso y en la que finalmente ganó, a veces ganaba Atenas, a veces ganaba Esparta, pero luego lo que pasó es que se debilitaron tanto las dos que luego vinieron otros, y ya os diré quién, y entonces se hicieron con la mayor parte del dominio de Grecia clásica. Así que eso, guerras médicas enfrentan a buena parte de las ciudades griegas, Atenas, Esparta, Micenas, Corinto, etcétera, 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 contra el imperio persa. ¿Vale? Guerras médicas. Guerra del Peloponeso, guerra civil, es decir, guerra entre las distintas ciudades, entre las distintas polis griegas, sobre todo entre Atenas y Esparta, que son las más importantes. Luego se añadirá la ciudad de Tebas. Ares, el dios de la guerra.